Padre Celestial, te damos gracias, lo hacemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, que nos hayas dejado la promesa que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque también nos has dicho que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, lo que pidamos nos será dado. Señor, hoy pedimos revelación de tu palabra. Señor, no queremos una reunión más, un culto más, queremos una experiencia contigo, Señor Todopoderoso. Que haya una razón, una motivación, Señor, de llegar hasta este lugar y que tu presencia nos acompañe, que tu presencia esté con nosotros, que tu presencia se manifieste, tu presencia, Señor, en cada vida. Señor, muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a mirar hoy el número 40 en la Biblia, su significado. La cuarentena, que por cierto hoy es muy común entre toda la gente, existe en la Biblia, que de fuentes que realmente nosotros podamos dar certeza de que es así, la Biblia. Nunca ponga ningún dato histórico, enciclopedia, nada por sobre la Biblia, porque aparentemente podría tener mucha lógica, pero todo eso pasa mientras que la palabra de Dios es eterna. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra, ¿qué? Eso es. Entonces, miramos que hace más de 3.400 años, las personas infectadas con lepra fueron separadas para evitar la propagación de la enfermedad entre los antiguos israelitas bajo la ley de Moisés. Los que están llevando a cabo allí o escribiendo su bosquejo, la cuarentena comenzó hace 3.400 años. Y esto lo encontramos con una serie de medidas mucho, pero mucho más exigentes que lo que ahora tenemos. Para la ropa, para las casas, para las personas. Así que usted y yo vamos a mantener el cuidado que están pidiendo que tengamos. Que así estén vacunados, hay que seguir manteniendo el distanciamiento, hay que seguir llevando el tapabocas. Yo aquí no lo tengo porque por 2 razones, estoy lejos de ustedes y para grabar con esa cuestión sí queda como cuando hablan personas que no quieren identificarse, que no quieren poner la cara. Que el lavado de las manos cuando ustedes lleguen, por favor se lo hagan. Que no abandonen el alcohol, eso todo está en la Biblia, no está diciendo COVID-19, pero sí está diciendo de todas aquellas enfermedades que son transmitibles. Que nos diga, lo abrazo, le doy un abracísimo y un beso aquí en la mente, pero no se le olvide de hacerlo. No solamente por usted, sino por quienes lo rodean. Se está dando el caso donde muchos hijos que dicen amar en gran manera a los papás, los están matando. Y los están matando antes de las iras de tantas cosas, pero ahorita, ¿qué le llevan? La infección del COVID. Siempre me llaman para comentarme y decirme, ¿se acuerda de fulano de tal? Sí. Los hijos se fueron a la marcha, los hijos se fueron a una fiesta, los hijos se fueron a un cumpleaños, los hijos se fueron no sé qué cosa y se infectaron y le trajeron la infección y los mataron. Porque eso es lo que se hace cuando uno piensa que es porque sí.
A veces piensa que es un gobierno que le dio por caprichoso, y que esa gente que no deja y que no sé qué más cosas, pero lean la Biblia, y en la Biblia está la cuarentena. ¿Están aquí? Levanten la mano derecha, diga, aquí estamos. Bueno. El 40 es un número muy significativo en la Biblia. Por favor, escriban y escuchen allí lo que significa. Dios, cuando quiere hacer un cambio en una persona, en una nación, en alguien, lo sometía a 40. Y se habla muchas veces de la Biblia. Entonces, este número representa cambio. ¿Qué representa? Más duro. ¿Qué representa? Para que le vaya quedando en la mente un cambio. El número 40 aparece, como les decía, muchas veces, muchas. Y generalmente está relacionado con juicio o con prueba. En el caso del desierto, prueba. Dios les iba a sacar lo que tenían en el corazón y en la cabeza. Todo lo que se les había metido en el tiempo que habían estado en Egipto. Y por eso lo llevó 40 años en el desierto. Con juicio, cuando el Señor mandó a Jonás y le dijo, dígale a todos esos, pero eran más malos que Caín y Judas, borrachos y juntos, a los de Nínive, que dentro de 40 días los voy a destruir. Entonces tiene que ver con 40. Pero la idea mayor del Señor es que haya cambio. ¿Que haya qué? El número 40 aparece más de 100 ocasiones en la Biblia, y vamos a citar algunas ocasiones para mirar lo importante, a ver si hacemos un ejercicio en nuestras vidas, en nuestra iglesia, y experimentamos un cambio. ¿Cuántos quieren un cambio de vida? Con ganas, levanten la mano y digan, Señor, diga conmigo, Señor, me gustaría, deseo tener un cambio. Y por supuesto que para bien. Entonces comenzamos con que el Señor se tomó 40 días y 40 noches para que lloviera sobre la tierra. Ahí estaba habiendo juicio, hasta que inundó toda la tierra. Hay los que no les cabe la idea del juicio del diluvio universal. Algunos dicen que fue local y otros dicen que no lo hubo. Pero lo cierto es que como aparece en una loma, en una montaña, rastros de arena y de fósiles que estuvieron bajo las aguas. ¿Cómo? Vamos a ir rápido. Luego, 40 años tenía Isaac y Jacob. Ustedes saben que eran cuando se casaron, Isaac y Esaú. Así que unos ya se pasaron. Esos solteros que ya tienen más de 40 ya están desobedeciendo la Biblia. Y esos jovencitos que todavía no tienen 40, estoy hablando con los caballeros, porque las mujeres se casaban muy jovencitas, a tiempo, porque después de que se retuerce un riel es difícil enderezarlo. Es mejor a tiempo. El árbol que crece torcido ya es difícil. Por eso las mujeres se casaban jóvenes y los hombres de 40. Los de 40 toca que hagan como los de Nínive, entren en un ayuno fuerte, en un arrepentimiento fuerte, para que el Señor les conceda matrimonio a los señores de 40. Seguimos viendo a un personaje muy especial y es muy famoso, y es Moisés. 40 años en la vida de Moisés. Moisés vivió 120 años y el Señor se lo repartió. Ahí están las citas bíblicas: Deuteronomio 34:7,
Yo casi siempre estoy copiando los textos bíblicos, pero estoy haciéndoles un mal porque ustedes no quieren ya leer la Biblia. Entonces hay que volver a la Biblia porque esta enseñanza tiene el propósito para que vayamos a hacer un estudio de la Biblia. Más pasito que nos pueden demandar los vecinos. Para que estudiemos la Biblia. Eso es. Entonces el Señor le repartió 40 años, lo mantuvo en Egipto, el príncipe, el heredero al trono, el señorito Moisés, movía un dedo y todo el mundo corría a atenderlo. Pero Dios dijo, bueno, ya lo dejé que aprendiera aquí, ya lo dejé que disfrutara de la vida, de todas estas cosas, ahora le voy a enseñar que hay otra escuela. Está la escuela de la abundancia, está la escuela donde todo me lo dan, está la escuela donde todo es fácil, pero el Señor dice, también necesita cambiar el otro lado. Vamos a llevarlo a una escuela que se llama desierto. ¿Cómo se llama? Y lo puso a cuidar ovejas. Moisés, aunque había sido instruido por la mamá, de alguna forma, las ideas de la gente se le meten a uno en la cabeza. Para un egipcio lo más despreciable, el peor oficio, la afrenta más grande, lo peor de lo peor, era que cuidara ovejas, pastor de ovejas. Para un egipcio era tremendo. Así que el príncipe Moisés, así que el heredero al trono, que de pronto ya tenía la idea de cuidar ovejas, eso es para gente indigna, para gente muy baja. El Señor lo saca de allá de Egipto y lo lleva en un cambio radical, total. Eso sí se llama cambio de 180 grados. Porque algunos dicen, uy, yo di un cambio, una vuelta de 360 grados. Volvió a lo mismo. Pero cuando es de 180, estoy aquí y quedo mirando atrás. Eso es 180. Y así lo pasó, de la cumbre. Por eso muchas veces, sin estar nosotros en el Egipto de la abundancia tan tremenda, pero sí de ciertas comodidades, nosotros se nos olvida de pronto, como que no estamos tan contentos con Dios, y Dios nos dice, bueno, usted lo que necesita es un poquito de escuela en Madián, en el desierto, con las ovejitas, donde ya no tiene el agua, donde no le bañan los pies, donde no le alcanzan la comida, donde tantas cositas, y nos saca del hotel papá y mamá y nos pone a vivir aparte. Y luego lo lleva 40 años de travesía por el desierto con una iglesia maravillosa. El pueblo de Israel era maravilloso. Tenían cualidades, se quejaban, murmuraban, se rebelaban, inclinados a la idolatría, maravillosos. Y Moisés con ellos. Esta mañana en la madrugada escuchaba una enseñanza de aquellas preguntas que mucha gente le haría a Dios. Alguien hizo un concurso y dijo, escriban las preguntas que usted le haría a Dios. Y entonces comenzaron a preguntar, ¿por qué hizo la tierra redonda? ¿Cuánto se gastó escribiendo o pensando en el Padre Nuestro? Y cosas como esas. De las preguntas que yo le haré al Señor, sería un poco mejor. Señor, yo me identifico con Moisés y con el pueblo. Nunca jamás pude liderar un pueblo tan grande, tan numeroso y tan especial como el que dirigió Moisés. Pero Señor, ¿cómo es posible de bregar tanto, sacarlos de Egipto para llevarlos a la tierra prometida? Esa gente le hizo tener esa rabieta, y fue cuando él le golpeó la vara, que en lugar de haber golpeado la vara había de haber cogido unos cuantos y de haberles dado en la cabeza en lugar de la roca, ¿sí o no? Y el Señor le dice, como usted hizo eso, no entra a la tierra prometida. 40 años bregando con esas maravillas. Así que cuando usted haya bregado con esa hija, con ese hijo, con esos hermanos, con esos tíos, con esos primos y con los hermanitos de la iglesia, y aparte de eso el Señor diga, y usted un día hizo tal cosa y voy a adelantarle su venida, no se afane. Y Moisés le dijo, y por culpa de ese pueblo,
pero el Señor no rebajó. Levánteme la mano. No saquen la mano, levántenla. Diga: Señor, ayúdame a entender verdades que van a cambiar mi vida. Amén. Escuche bien. Todo pecado tiene una consecuencia. Dios perdona el pecado. No nos va a mandar al infierno cuando nos ha perdonado, pero las consecuencias no nos las quita. Desde Adán hasta el último de los apóstoles, cuando ellos cometieron errores, fallas, equivocaciones, pecados, las consecuencias permanecieron. Y eso no lo va a quitar Dios. ¿Están aquí? Y al pobre Moisés le tocó. Entonces tenemos 40 años en el palacio, 40 años en la escuela de Madián y 40 años sirviendo. Sigamos con el 40 años duró el éxodo, según Deuteronomios capítulo 8, versículo número 2, y aquí tomé el texto que dice: recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante todos estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? ¿Han oído decir, hermanos, estoy en un desierto? ¿Sí? ¿Ha oído gente que dice, estoy en un desierto? ¿Sí o no? Sí. Levanten la mano quienes han oído decir a otro. Ahorita no lo abrace porque estamos en la cuarentena, pero felicítelo, diga: gloria a Dios, mi hermano, lo felicito, Dios está contigo. ¿Y cómo así? Estás en la escuela de Dios. Pregúntale al Señor qué quieres que cambie, que haga, que aprenda. Estás en la escuela de Dios. Preocúpense. Cuando haga lo que haga, viva como viva, no pasa nada. Preocúpese. De verdad, de todo corazón se lo digo. Preocúpese, porque ya les he reiterado muchas veces, hasta que al fin, algún día, diga usted, como decía Osvaldo, Dios habla, Dios disciplina, Dios castiga, y el cuarto paso, desecha. Cuando ha desechado, ya Dios no se ocupa de la persona, haga lo que haga. Hay una entrega en vida, y Dios dice, los entregué. La iglesia, al que es maloso y no se quiere arrepentir, hay que entregárselo al diablo. Pero el Señor, bueno, en cierta manera también dice, ya no brigo más con este, lo suelto. Y el diablo, como es malo, no pasa nada, lo deja tranquilo, lo deja feliz, y le resultan diciendo a uno, ajá, yo no estoy en la iglesia, no volví, no oré, no leí la Biblia, no me congrego, nada, y no me ha pasado, al contrario, me está yendo bien. Respóndale con esos dichos de la enciclopedia de Salomé, no de Salomón, sino de Salomé: el día de la quema se verá el humo. El día que el Señor llame a juicio, ese día veremos cuál es la diferencia entre los que le sirvieron a Dios y no. Digan. Amén. Y sigo aquí, dice, para saber, para enseñarte a ser humilde. Primera razón para el desierto, ¿para enseñarte a qué? A ser humilde. ¿Sabe a veces que a uno se le olvida de dónde lo sacó Dios? ¿Se le olvida para qué lo llamó Dios? Y la palabra humilde se ha diluido. Y humilde es el pobre, humilde es el que no se baña, humilde es el que no carga plata, humilde. No, ese es pobre. Y es de todo. El humilde es, aunque teniendo lo que tenga, sabe quién es y sabe que hay una línea que si se sube no es correcto, y de esa línea si se baja no es correcto. Cada uno en el lugar que Dios nos ha puesto. Si la nariz se nos baja al dedo gordo, pasamos por un charco de agua y nos ahogamos, porque debe estar arriba. ¿De acuerdo? Bueno, enseñarte a ser humilde, ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas. Dios conoce nuestros pensamientos, pero la persona tiene que saber qué es.
porque entre el dicho y el hecho hay ¿qué? Yo puedo decirles aquí muchísimas cosas. Prometerles un billete de 100,000 para de hoy en 8. Falta que tenga la capacidad, el poder y la voluntad de darlos. Prometerles los billetes de 100,000 no es difícil, lo difícil es cumplir. Entonces, no es que Dios no sepa lo que cada uno pensaba, Él sabe, pero ellos no sabían. ¿Usted sabe lo que va a hacer mañana? No. ¿Cómo va a reaccionar mañana? ¿Qué dificultad va a tener mañana? No. Pero Dios sí. Para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no, ya Dios sabía. Pero ellos no sabían si estaban dispuestos a obedecer o no. Que Dios nos ayude, digan. Bueno, aquí está este que me gustaría que estuviera vigente, pero no. 40 azotes. Era el número máximo de azotes que un hombre podía recibir por un crimen según la ley, o por determinados problemas. No se le podía dar más de 40 azotes. Ahora no me van a salir ustedes que van a coger a sus hijos y les van a contar los 40. No, pues para ser bíblico, como alguien que malinterpreta la Biblia dice, al hijo que se ama se castiga, y todos los días le daba una fuetera. Eso es malinterpretar la Biblia. Entonces mire lo importante que es el número 40. Seguimos con 40 días y noches Moisés estuvo en el monte Sinaí. Deuteronomio 9, 9 al 11. Ustedes no se han preguntado en un Dios que hace las cosas así rápido, todopoderoso, que simplemente podía ordenar que las tablas se escribieran los 10 mandamientos. Tome Moisés, lléveselos allá de ese pueblo. ¿Para qué se gastó 40 días y 40 noches? ¿No? Dios es un Dios de propósitos. ¿Cuánto creen que Dios es un Dios de propósitos? Levante la mano allí. Levántela. Dígale, Señor, yo sé que tú eres un Dios de propósitos. Si yo soy tu hijo, tú tienes un propósito para mi vida. Eso. Entonces, en todos estos acontecimientos, en todas estas cosas, uno se debe preguntar, bueno, Dios, ¿por qué 40 días? Entonces la primera cosa que se debe de hacer es, esto no es por el Señor, que se demoró escribiendo porque está viejito y demorado porque lo hizo con el dedo de Dios. Esto lo hizo por Moisés. Esto lo hizo por el pueblo. ¿Recuerdan ustedes que Moisés debía de estar allí? De pronto, como todo líder, uno es un poquito ansioso y ay, que la iglesia y por acá, déjelos que esos no se mueren allá abajo solos. Y por el pueblo lo hizo a ver qué iban a hacer. Y esa gente en su corazón nunca se les salió la idolatría, la rebelión, el ser todos, una palabra así, revoltosos y tremendos, nunca. Eso ya traían, y es cuando construyeron el becerro de oro. Entonces Dios tenía el propósito de tratar con Moisés porque le tocaba hacer que se ejercitara en la paciencia. Dijo, ¿quién sino Moisés? Si hasta el mismo Dios finalmente dijo, aparte de que los voy a destruir. y Moisés estaba tan ejercitado en la paciencia que terminó diciéndole al Señor, no, pero ¿cómo se le ocurre, Señor? Mire qué van a decir la gente. Me parece tan bonito, tan personal ese Dios. Y Dios le concede y le dice, bueno, vamos a seguir bregando con ese pueblo. Como cuando yo oro, Señor, ¿qué hago con los que se duermen? ¿Ustedes nos han preguntado que esa petición se la ha hecho al Señor? Sigan pendientes que después les cuento qué me dijo que hiciera. Bueno, de semejante cosa tan tremenda, Moisés intercedió a favor de Israel durante 40 días y 40 noches, Deuteronomio 9, 18 y 25. Otra vez me pregunto,
Señor, si yo te digo perdona al pueblo, si yo te digo Señor no les tomes en cuenta, si yo le digo Señor por amor a tu nombre, ya. ¿Por qué tienen que durar 40 días y 40 noches? Porque tienen que haber cambios. Aquí se necesitaban cambios. Digan. 40 días explorando la tierra prometida, los espías de Israel, Números capítulo 13, versículo 25. ¿Por qué no 35? ¿Por qué no 45? ¿Por qué no 60? ¿Por qué 40? Porque 40 es un tiempo de cambio. Y ellos necesitaban tener una visión de lo que iban a disfrutar. Mandaron a esos espías y exactamente duraron 40 días haciendo ese trabajo. Allí fue donde entraron a la casa de la ramera, de la prostituta. Allí fue donde, miraron las uvas, que ya no, mejor dicho, ahorita un hombre puede llevar no sé cuántos racimos de uvas, en cambio eso les tocaba entre 2, y eso que eran bien grandes. Imagínense la producción que tienen allí, que tenían. Y vienen aterrados las ciudades, la gente, todo. Pero duró 40 días. No siempre usted cierra los ojos, Señor, muéstrame qué va a pasar con mi vida, y el Señor de una vez le dice, ya ábralos. No, esto tiene su tiempo. 40 años Israel sirvió a los filisteos antes de la liberación de Sansón. Es el juicio. 40 años. Dios los dejó allí. Cuando usted lee la Biblia, ojalá coja ahora una nueva versión, NTV, estas versiones, LTA, le ayudan muchísimo. Había una constante en ellos y era la idolatría. Siempre estaban con esa tendencia a la idolatría. Hicieron un estudio. ¿Por qué la idolatría? Es porque la idolatría es más vistosa. La idolatría gusta más en la parte de las emociones, de lo que los cristianos llaman la carne. Y entonces uno piensa que los gordos son más dados al pecado y los flacos más espirituales. No, son más lo mismo, o a veces los flacos más. Entonces no es de lo gordo y lo flaco, es de la parte emocional. ¿Están aquí? 2. ¿Están aquí? 5. Bueno, gracias a Dios. Entonces estos 40 años eran malísimos los filisteos. Los filisteos tenían el secreto de hacer los arados. Los filisteos tenían el secreto de hacer las espadas. Los filisteos tenían el secreto del manejo del hierro, y no se lo daban a los israelitas para mantenerlos bajo yugo, sumisión. Sigamos. Que Dios nos ayude, ¿no es cierto? 40 días retó Goliat a los israelitas antes que David lo venciera. Primer libro de Samuel 17:16. Esa cantaletica de 40 días, saliendo allá el gigante de 4,5 metros, gritándole a los otros, a ver, ¿quién se atreve? ¿Quién se anima? Y si ustedes nos ganan, nosotros vamos a ser sus esclavos, pero si nosotros le ganamos, ustedes son nuestros esclavos. Y la tenía asegurada según el filisteo, como el diablo, que piensa que todas las veces va a salir adelante. Y ese es el problema, nosotros creerle al diablo, manifestado a través de familias, de amigos, de personas, de medios, de redes, de lo que sea. Ese es el problema, que muchas veces nos convence que el diablo va a ganar. Jamás el diablo ganará al Dios Todopoderoso. Y siempre utilizará un chiquitín ahí como David. Muchacho, hasta sus propios hermanos lo despreciaban. ¿Sabían ustedes que hasta hijo natural era David? Por eso lo tenían cuidando ovejas. Cuando hablamos de hijo natural, no era hijo legítimo de un matrimonio. Por eso lo tenían allá.
Pero Dios quita todos los embeleques que tengamos y nos da el poder de derribar el gigante más grande que el diablo ponga delante de nosotros, porque el diablo viene con sus argumentos, astucias, con sus cosas, pero nosotros vamos en el nombre del todopoderoso Dios de los cielos, como le llama la palabra, el Dios de los ejércitos. ¿Y qué pasó? Que ese chiquitico, pedrada en la frente, cae, corre, le quita la espada. Pues imagínense semejante espada para un elefante de esos. ¿Cómo lo levantó David y tuvo las agallas, la fuerza para cortarle la cabeza? No lo sé. ¿Cuánto pesaba la cabeza de un tipo de 4,5 metros grande? Tampoco lo sé, pero allá se la llevó a Saúl. Es donde usted como cristiano lo pueden ver insignificante, lo pueden ver incapaz, pero usted se pone en las manos de Dios y es capaz de hacer grandes cosas. Vamos ahora con 40 años reinó David, con dificultades tremendamente, 7 en un lugar, 33 al otro lugar, con muchos problemas, pero reinó. Establece ese reino, lo agrandó, lo ensanchó, lo consolidó, dice la palabra de Dios. Viene luego Saúl, 40 años. ¿Por qué no 38 o 35 o 50 o algo así? Con otros reyes lo hizo, pero no con los 3 primeros reyes. El 40 años reinó Salomón, porque Dios estaba estableciendo unas bases que hasta el día de hoy todavía permanecen. Las promesas a David están vigentes, la sentencia a Saúl está vigente y también las promesas a Salomón están vigentes para honra y gloria de Dios. Luego, 40 días en ayunas duró el profeta Elías en el desierto hasta encontrarse con Dios en el monte Horeb. Me pongo a ver la vida de todos estos hombres. Elías era bastante fuerte, rudo, parece que bien duro como de cerviz. Y dijo Dios, lo necesito porque así es que tiene que ir a enfrentar al tal Baal, los seguidores de Baal, pero al rey Acab. Ese rey Acab era una joya, pero no tan joya como Jezabel. Jezabel era un diablo en forma femenina, terrible. Ahora días escuché un estudio del paso a paso del matronato y esa Jezabel se lleva todos los puntos, todos. Y le digo algo, era tan tremenda, que hasta el mismo Elías terminó corriéndole. Era de verdad, pero necesitaba a veces hay esa gente rústica, fuerte, así como poco pulida, y se va y le dice la verdad al que sea en la cara, ¿sí o no? Dios nos ha hecho de todos allí. Uno a veces quisiera ser aterciopelado para que todo el mundo lo mirara como muñeco de peluche. Ay, nada más tierno que ese pastor Osvaldo. Ay, tan lindo, güey. Su carácter y su forma invita a que uno duerma así como Juan, el discípulo, en el pecho del Señor. Pero no, ese hombre parece un cuerpo de espín. El que se arrima le clava su espina. Bueno, si usted se está durmiendo, una espina a tiempo lo pone bien, ¿sí o no? Y digo yo, ¿por qué lo trata tan duro Dios? Lo lleva a enfrentarse con ese poco de fieras. Hace la declaración de los 3 años. Y luego le dice, usted lo declaró, vaya a buscar agua al río. Y lo pone allá. ¿Por qué no hace Dios algo, no sé, especial? ¿Ustedes son de los que creen conmigo que para Dios todo es posible? Amén. Mandarle ángeles con comida, cosas así. Nada, a la orilla del río, y los delincuentes, los que llamaban los cuervos,
Eran asaltadores que se vestían de negro, se tapaban y le ponían de sobrenombre los cuervos, porque póngase a pensar que un hombre por servirle a Dios le lleven carroña. ¿Y esos cuervos dónde hacían el pan que le llevaban? No, era de lo que ellos tenían, de lo que ellos hacían y le compartían. Pero ¿por qué no pone Dios a los ángeles como hizo más tarde, sino a esa gente? Y luego se seca el arroyo. Pero esa dureza que él tiene, ese temperamento que él tiene, es lo que hace que permanezca. Y lo lleva. Váyase, me va a mandar a un palacio, una familia rica. No, váyase que le preparé una viuda. ¿Una qué? Rica. Muy pobre. Y lo tiene allá. Lo devuelve a semejante enfrentamiento y luego lo amenazan y a correr todo un día hasta que cae en ese momento tan tremendo, se sienta allí. Ahí sí Dios fue bueno, ahí sí entiendo yo al Señor. Bueno, ángel, no sé cómo se llamaría, vaya, me le lleva comida y agua a Elías. El tipo se despierta, come y vuelve y se duerme. Y luego le dice, despiértese, siga comiendo, beba y arranque. 40 días. ¿Por qué? ¿No le podía Dios hablar allí o sí? Así que cuando Dios esté tratando con usted, acuérdese que el Señor se toma su tiempo. Sigamos. Jonás anunció que Nínive sería destruida a los 40 días. Y Jonás, 3 días de camino se gastaba a atravesar la ciudad. Habían 120,000 niños que no podían tener conciencia de lo que estaba sucediendo, más todos los adultos, el rey, y dele, 3 días duraba atravesando la ciudad, para un lado y para otro. ¿Cuál era el mensaje de Jonás? Dentro de 40 días Nínive será destruido, y Jonás lo estaba haciendo con gusto. A Nínive llevaban los israelitas, por ejemplo, y les quitaban la piel por debajo de los pies, los encadenaban de la cintura y los ponían en lo que llamamos fila india, uno tras otro. El que se moría no lo soltaban, dejaban que lo arrastraran los otros hasta que ya se descompusiera y se quedara por el camino ya descompuesto. Cuando llegaban a Nínive encontraban pieles humanas. Los desollaban y ponían las pieles humanas, como han visto ustedes, pieles de conejo o de algún animal que ponen así estirada, así la ponían para entrar en terror a todos los que tenían allá. A los hombres les quitaban los dedos, este dedo pulgar, para que no pudieran empuñar espadas ni pudieran empuñar arcos. Eran malos. Entonces lo mejor que podía pensar Jonás, y yo también pensaría así: Señor, lo mejor que puedes hacer es destrúyelos. Ay, tan buenos ellos. Antes nos echaron la bendición. Eran malos. Pero Dios dice: mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son ¿qué? Jonás decía: y yo no quería venir porque sabía que usted me iba a salir con eso. Para acabar de completar, el Señor dejó que se le quemara el cuero cabelludo. El cuero, no el pelo. El cuero, porque el pelo se le había caído. En la Biblia, el único mechudo que tuvo así como un poco de preeminencia, Sansón. Todos los otros preeminentes eran calvos. Por eso, esos ahí que luchan con un pelito para acá y el otro para allá, y eso, para con eso, de una. Y Dios les da experiencia. Nos toca un día, estoy esperando una citación que voy a hacer para un ayuno y podamos estudiar. El libro de Jonás tiene enseñanzas preciosas, aplicables a nuestro diario vivir.
Cuando de pronto tenemos una pequeña comodidad en medio de todas las cosas. Primero, que Dios no le dio el gusto de matar toda esa gente y todos esos niños. Y luego que le da ahí la calabacera y el hombre esperando con todo y eso, esperando que Dios los matara a todos. Y digo, no hay de otra, no va a entender sino hasta que tenga una lección objetiva. La lección objetiva es la que se va a cosas prácticas. Entonces le pone la calabacera y dice Jonás, en medio de todo, respiro aquí. Pero viene el gusano de noche y la corta, calienta, el sol se seca, corre un viento y se lleva las hojas secas y se le revienta la cabeza. ¿Qué cree? Se le enojó. Pero se gastó 40 días no haciendo eso, sino en 40 días habría un juicio. También aparece en las profecías de Ezequiel, en los capítulos 4, versículo 6, en el capítulo 29, versículo 11 al 13, el número 40. A los 40 días de su nacimiento Jesús fue presentado en el templo. A los 8 días circuncidado, a los 40 fue presentado. ¿Por qué? ¿Por qué el tiempo de la purificación de la mujer después del parto de 40 días? ¿Están aquí? Bueno, 40 días y 40 noches fue Jesús al desierto para ser tentado por Satanás después de haber sido bautizado. La gente a veces dice, yo estuve mediocre, yo estuve ahí a poco caminar y me iba más o menos bien. Un día resolví consagrarme al Señor, oiga, y me cayeron todas. El día que usted resolvió consagrarse al Señor, resolvió divorciarse del diablo. Dejar de ser hijo del diablo. Y ahora hacerse hijo ¿de quién? Y ahí sí se ganó un enemigo. Dios no, Dios echa el sol sobre los buenos y sobre los malos. Ni más faltaba que el Señor fuera vengativo allá. Él va a poner orden, sí. Y el Señor va y se bautiza. Y es Dios, el Espíritu Santo, el que lo lleva al desierto 40 días y 40 noches. Entonces, donde la gente dice, me bauticé, qué problema tan tremendo. Me consagré, qué problema tan tremendo. Me metí con Dios, qué problema tan tremendo. ¿Del lado de quién quiere estar usted? ¿De Dios o del diablo? Así tenga problemas. Tras su resurrección, Jesús se le apareció a sus discípulos 40 días después de resucitado. Lo que nosotros conocemos como la gran comisión, cuando el Señor comió pez y pan con los discípulos, cuando restauró a Pedro, cuando se fue allá a la casa donde estaban escondidos, todos asustados, cuando fue a camino a Emaús. Todo eso sucedió después de resucitado y se tomó 40 días. ¿Usted no se ha preguntado por qué? Porque el número 40 tiene propósitos. Diga amén. Y terminamos diciendo aquí que 40 días con la palabra. Escuche bien. El primer punto dice, un hábito se forma en 40 días. Si usted quiere aprender a orar, prográmese, propóngase, métase en la cabeza que debe de hacerlo durante 40 días a la hora que usted decida. Y eso se va a formar un hábito, una costumbre. A las señoras que les gusta que los esposos saquen la basura, les toca hacerlo 40 veces seguido. Y ya después lo van a hacer por natural, así como por voluntad, como si fuera voluntario. No se enojen. 40 días es lo que Dios, y hay muchas citas más de 40, 40, 40, pero me gustó, me llamó la atención que en 40 días se forma un hábito. Y le quiero decir algo bien importante. Si su vida quiere ser bendecida, si su vida quiere tener fe, o en usted tener fe, agradar a Dios, nada mejor que vencer ese problema tan tremendo que ustedes tienen para la lectura de la palabra de Dios. Digo usted que yo ya me dediqué.
Voy en el día como 280. Todos los días, 6 de la mañana, ahí estoy. Ahí estoy. Ya se me convirtió aún el festivo, me levanto y lo hago. Eso se convierte ya en un hábito. Y nada más bonito que uno comenzar con las promesas, con la palabra de Dios. Dios usó 40 días para hacer un cambio en la vida de las personas. Diga amén. Yo necesito ese cambio. Y nosotros aquí ya estamos preparándonos porque vamos a tener la campaña de 40 días con la palabra. Cada 8 días vamos a tener una enseñanza y todos los días ustedes van a recibir una enseñanza que les va a hablar de la importancia de la palabra de Dios. Eso lo vamos a hacer 40 días. Pero no solo para que usted sea pescadito de acuario. Nada por la mañana, nada al mediodía y nada por la tarde. Es que vamos a hacer esa campaña compartiendo con otros la palabra de Dios en grupos pequeños. En grupos pequeños. Alguien, venga, lo invito a tomar café, chocolate, jugo y hacemos un estudio pequeñito. También lo podemos hacer a través de las redes, conectar a nuestra familia. De verdad que siento lo que sintió Moisés cuando bajó de la montaña. Estaba en la presencia de Dios, pero los vio adorando el becerro de oro. Eso siento cuando muchos de los que conozco le tienen pavor, fobia, odio a todo lo que tenga que ver mensajes de la iglesia. A veces se van por allá para otras, y gracias a Dios por las otras iglesias, pero estamos aquí. Eso es como cuando yo mando mi plata para que hagan mercado en la casa del vecino. Hay que trabajar donde Dios nos ha puesto. Y le mando unos mensajes, enseñanzas, anuncios, cosas, nada. Fulano de tal y qué tal. No, yo no he mirado eso. Pero revíseles o hágase usted así como el disimulado y míreles un poquito de qué se ocupan. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué mensajes reciben? Vulgaridades, basura que no sirve para nada, groserías muchas veces. A mí me ha tocado devolver a gente conocida un mensaje: a mí no me mande porquería, a mí no me mande basura política, no me mande groserías, no me mande chistes que nada tengo que ver con eso. Me hace el favor, no me mande eso. Yo prefiero pasar un poquito, no todo colorado y no toda la vida pálido. Y tengo más de 300 personas que fueron pasando por las redes, por Facebook, y los tengo cortados. Eso se llama gente tóxica. Demos un cambio y comencemos a mandarles algo que valga la pena. Y les pregunto a ustedes, ¿hay algo por sobre la palabra de Dios? No es que yo me soñé, que yo les cuento que no, nosotros citamos la palabra, siempre nos ceñimos a la palabra de Dios. Esta iglesia es bíblica 100%. Pónganse de pie, por favor. Y pidámosle a Dios. Mire, un día compareceremos delante de Dios y Dios nos preguntará y dirá: yo les voy a premiar el trabajo que ustedes hicieron. Yo les voy a premiar lo que ustedes hicieron por mi reino. Y uno no sabe cuándo se le termina la oportunidad. De por sí que ya hemos perdido mucho tiempo. Pregúntele al Señor y diga al Señor: ¿cómo puedo yo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? La otra vez traje una lista de 109 actividades que ustedes pueden ayudarnos a hacer en esta iglesia. Y bueno, Dios nos está llamando a servirle, así que 40 días con la palabra va a hacer que nosotros crezcamos en fe, porque sin fe es imposible, ¿qué?
Levante su mano derecha y oremos. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Señor de los cielos, gracias porque tú eres un Dios de propósitos, gracias porque tú eres un Dios, Señor, que tiene planes con cada uno de nosotros. Levante su voz, dele gracias a Dios. Allí utilice el volumen que generalmente utiliza para hablarle a los que están a su lado, particularmente a la familia, al esposo, a los hijos, porque muchos hablamos fuerte en la casa, pero en el templo nos apabullamos, nos agachamos, nos ponemos tímidos. No, háblele a Dios con toda libertad, tome la autoridad que da el Espíritu Santo de Dios, reprenda al diablo, dígale: me enojo con usted, Satanás, nada tiene que ver con mi vida pertenece a Jesucristo, yo le creo al Señor Jesucristo, yo creo la palabra de Dios, yo creo la verdad, porque la verdad me hará libre. Señor, gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Aquí termina Enseñanzas a la luz de la palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral, carrera 83A, número 1520, barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.